A muchas personas les han enseñado que los milagros son acontecimientos raros, reservados para unos pocos elegidos o para momentos extraordinarios de la vida. Crecieron creyendo que primero debía cambiar el mundo para que ellas pudieran sentirse diferentes. Esperaban la noticia perfecta, la oportunidad perfecta, el golpe de suerte perfecto. Sin embargo, Neville Goddard dedicó gran parte de su vida a demostrar exactamente lo contrario. Él afirmaba que los llamados milagros no aparecen porque el universo decide premiar a alguien al azar. Aparecen cuando una persona cambia profundamente su estado de conciencia y comienza a vivir desde una nueva identidad. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. No escuches este mensaje como si fuera simplemente otra reflexión motivacional. Escúchalo como si estuvieras descubriendo una llave que siempre estuvo delante de ti, pero que nunca habías utilizado de la manera correcta. Porque si comprendes realmente lo que Neville intentó transmitir durante décadas, descubrirás que el mayor cambio nunca ocurre fuera de ti. Siempre comienza dentro. Y cuando ese cambio interior alcanza un punto de coherencia absoluta, la realidad exterior parece responder con una precisión que para muchos resulta imposible de explicar. Antes de continuar, quiero proponerte una pequeña acción que puede hacer que esta experiencia sea aún más poderosa. Escribe en los comentarios una frase sencilla pero personal, que represente el cambio que deseas vivir a partir de hoy. No copies la frase de otra persona. Escribe algo que realmente nazca de tu intención, como por ejemplo, hoy elijo confiar completamente en mi nueva realidad, o cualquier otra afirmación que refleje tu decisión interior. Cuando miles de personas expresan conscientemente su intención al mismo tiempo, se crea una poderosa corriente de enfoque colectivo que fortalece el compromiso de cada uno con su propia transformación. Si este tipo de contenido aporta valor a tu vida, deja tu me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje en el momento adecuado. Y si deseas apoyar directamente nuestro trabajo, para que podamos seguir produciendo contenidos como este, puedes utilizar el Super Chat. Tu apoyo hace posible que este espacio continúe creciendo y llegando a muchas más personas. Ahora sí, hagamos algo que Neville habría considerado fundamental. Por unos instantes, deja de pensar en tus problemas, no porque estés ignorándolos, sino porque vas a observar algo mucho más importante que ellos. Observa a la persona que los está contemplando. Observa tu identidad. Pregúntate con absoluta sinceridad, ¿quién creo que soy cuando nadie me está mirando? ¿Cuál es la historia silenciosa que repito una y otra vez dentro de mi mente? ¿Me veo como alguien que siempre lucha? ¿Como alguien que siempre espera? ¿Como alguien que casi consigue las cosas pero nunca termina de alcanzarlas? ¿O me veo como alguien cuya vida está naturalmente abierta a recibir lo mejor? Estas preguntas parecen simples, pero contienen una profundidad extraordinaria. Neville repetía constantemente que no obtenemos aquello que deseamos con más intensidad. Obtenemos aquello que coincide con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y aquí aparece uno de los mayores malentendidos sobre la manifestación. Muchas personas intentan atraer abundancia sintiéndose pobres. Intentan atraer amor sintiéndose solas. Intentan atraer paz viviendo internamente en un estado permanente de preocupación. Intentan atraer oportunidades mientras alimentan diariamente la idea de que nada cambia para ellas. No importa cuánto visualicen durante unos minutos al día, si el resto del tiempo siguen identificándose con la vieja versión de sí mismas. El estado dominante siempre termina imponiéndose. Imagina por un momento un poderoso imán. Un imán no corre detrás del metal, no necesita convencerlo, no necesita perseguirlo desesperadamente. Su propia naturaleza genera un campo invisible que produce una respuesta. De manera semejante, Neville enseñaba que tu conciencia funciona como un campo de atracción permanente. No estás atrayendo únicamente con tus palabras. Estás atrayendo con aquello que consideras verdadero acerca de ti. Tus emociones habituales,
Tus expectativas automáticas, tus reacciones espontáneas y tu identidad profunda están enviando constantemente una señal mucho más fuerte que cualquier afirmación repetida mecánicamente frente al espejo. Aquí surge una pregunta muy importante. Si pudieras convertirte verdaderamente en un imán para los milagros, ¿cómo pensarías al despertar? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías contigo mismo? ¿Cómo interpretarías los pequeños acontecimientos del día? ¿Seguirías viendo cada retraso como un fracaso? ¿Cada silencio como un rechazo? ¿Cada dificultad como una prueba de que nada funciona? Probablemente no. Una persona que vive convencida de que los milagros forman parte natural de su experiencia, interpreta la realidad de una manera completamente distinta. Incluso cuando todavía no ve resultados visibles, mantiene la serenidad, porque comprende que el proceso ya comenzó internamente. Neville insistía en que la imaginación precede siempre a la manifestación física. Primero cambia la película interior, después cambia la escena exterior. El problema es que la mayoría abandona precisamente durante ese intervalo. Plantan una semilla mental por la mañana y la desentierran por la tarde con la duda, el miedo y la ansiedad. Es como sembrar una planta y todos los días sacarla de la tierra para comprobar si las raíces ya crecieron. Ninguna semilla soportaría ese tratamiento. Del mismo modo, ninguna nueva identidad consigue consolidarse cuando la interrumpimos constantemente con pensamientos opuestos. Ahora imagina una escena. Es temprano por la mañana. Aún no ha salido completamente el sol. Todo parece silencioso. Tomas una respiración profunda y, antes incluso de mirar el teléfono, decides algo diferente. En lugar de preguntarte qué problemas tendrás que enfrentar hoy, eliges preguntarte, ¿cómo actuaría hoy alguien que sabe que la vida conspira a su favor? Esa única pregunta comienza a reorganizar toda tu percepción. Ya no buscas señales de fracaso. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Ya no interpretas cada obstáculo como una condena. Empiezas a verlo como una circunstancia temporal dentro de una historia mucho más grande. Poco a poco descubres que el verdadero milagro no consiste solamente en cambiar las circunstancias. El primer milagro consiste en cambiar la forma en que tu propia conciencia responde a ellas. Neville decía que asumir un estado significa ocuparlo emocionalmente como si ya fuera real. Eso implica mucho más que imaginar unos minutos antes de dormir. Significa vestir mentalmente una nueva identidad y dejar de regresar constantemente a la antigua versión de ti mismo. Porque nadie puede servir simultáneamente a dos conceptos opuestos de sí mismo. O eres la persona limitada que espera ser rescatada por la vida, o eres la conciencia creadora que comprende que el cambio comienza en su interior y luego se refleja naturalmente en el mundo visible. Y cuanto más permanezcas fiel a ese nuevo estado, más descubrirás que aquello que antes llamabas milagro empieza a convertirse en una consecuencia lógica de la persona en la que te has convertido. Piensa por un instante en un hombre que camina bajo una lluvia intensa. Si está convencido de que inevitablemente terminará empapado, cada gota confirma su expectativa. Pero imagina que ese mismo hombre descubre un refugio sólido. Desde allí la lluvia continúa cayendo exactamente igual. Sin embargo, su experiencia cambia por completo. La tormenta no desapareció. Cambió la posición desde la cual él la observa. Neville Goddard utilizaba ejemplos similares para explicar que el estado de conciencia funciona como ese refugio. No siempre modifica inmediatamente las circunstancias visibles, pero transforma la posición interior desde la cual las experimentamos. Y cuando esa posición cambia de manera estable, tarde o temprano las circunstancias también terminan reorganizándose para reflejarla. Esta es una idea que muchas personas pasan por alto, porque están demasiado acostumbradas a medir todo únicamente con los sentidos físicos. Miran alrededor y dicen, todavía no ocurrió nada, sin darse cuenta de que el cambio más importante ya comenzó mucho antes de que pudiera verse con los ojos. La imaginación, según Neville, no es una simple fábrica de fantasías. Es el taller donde primero toma forma toda experiencia humana. Cada invento, cada empresa, cada relación, cada decisión importante y cada transformación personal
Existieron primero como una imagen sostenida dentro de alguien. Antes de existir en el mundo visible, ya ocupaban un lugar en la conciencia. Esto significa que tu mundo actual también fue precedido por miles de pensamientos, emociones, interpretaciones y suposiciones repetidas durante mucho tiempo. Algunas fueron elegidas conscientemente, otras fueron aceptadas desde la infancia sin ningún cuestionamiento. Frases como, la vida siempre es difícil, el dinero cuesta demasiado, las oportunidades son para otros, yo nunca tengo suerte, pueden parecer comentarios inofensivos, pero cuando se repiten durante años terminan convirtiéndose en parte del concepto que una persona tiene de sí misma. Y el concepto de sí mismo, insistía Neville, es el verdadero arquitecto de la realidad. Por eso cuando hablamos de actuar como un imán para los milagros, no estamos hablando de fingir optimismo, mientras por dentro reina el miedo. Tampoco se trata de sonreír artificialmente o negar las dificultades. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de dejar de identificarte con la versión limitada de ti mismo que has alimentado durante tanto tiempo, porque la mayoría de las personas no vive según sus posibilidades reales. Vive según la imagen que aprendió a aceptar sobre quién cree ser. Esa imagen actúa como un filtro invisible. Si alguien recibe un elogio, inmediatamente piensa que fue casualidad. Si aparece una oportunidad, supone que seguramente terminará mal. Si comienza un proyecto nuevo, imagina antes el fracaso que el éxito, no porque la realidad sea así, sino porque su identidad ya espera ese resultado. Observa cómo funciona esto en la vida cotidiana. Dos personas pueden recibir exactamente la misma noticia. Una interpreta que es el comienzo de algo extraordinario. La otra cree que seguramente traerá problemas. Las circunstancias eran idénticas. Lo que cambió fue el estado interno desde el cual fueron interpretadas. Neville decía que no reaccionamos a los hechos en sí, sino al significado que nuestra conciencia les asigna. Y ese significado nace directamente de nuestro estado dominante. Aquí aparece uno de los secretos menos comprendidos de toda su enseñanza. La realidad visible siempre parece muy convincente. Tiene fechas, números, rostros, documentos, cuentas por pagar, responsabilidades y desafíos concretos. Todo eso parece gritar que es la verdad absoluta. Pero Neville invitaba a mirar más profundamente. Decía que la verdadera causa nunca está en aquello que vemos. Está en aquello que sostenemos internamente como verdadero. El mundo exterior solamente representa una fotografía del estado de conciencia que venimos habitando, y una fotografía nunca puede cambiar por sí sola al fotógrafo. Imagina un enorme espejo frente a ti. Si el reflejo aparece triste, nadie intentaría maquillar únicamente la imagen reflejada. Todos comprenderíamos que el cambio debe producirse primero en la persona real que está delante del espejo. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos todos los días con nuestra vida. Intentamos modificar únicamente las circunstancias exteriores, mientras dejamos intacto el estado interno que las produjo. Queremos nuevos resultados manteniendo la misma identidad. Deseamos milagros, pero seguimos describiéndonos con las mismas palabras limitantes. Esperamos abundancia mientras seguimos sintiéndonos insuficientes. Buscamos paz mientras alimentamos continuamente conversaciones internas llenas de preocupación. Neville afirmaba que el hombre vive en un diálogo permanente consigo mismo. Incluso cuando guarda silencio, su mente continúa hablando. Esa conversación invisible es una de las fuerzas creativas más poderosas que existen. Pregúntate ahora mismo, ¿cómo te hablas cuando nadie puede escucharte? ¿Eres paciente contigo? ¿Te reconoces como alguien capaz? ¿O repites constantemente críticas, culpas, comparaciones y dudas? Porque esas palabras silenciosas no desaparecen. Van moldeando poco a poco el terreno donde germinarán las experiencias futuras. Existe una diferencia enorme entre decir, ojalá ocurra un milagro, y pensar naturalmente, es completamente normal que las cosas terminen favoreciéndome. La primera frase nace de la carencia. La segunda nace de una identidad transformada. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Cuando una persona espera milagros como algo excepcional,
vive pendiente de confirmar que todavía no llegaron. Pero cuando una persona comienza a sentirse naturalmente alineada con una vida abundante, deja de buscar pruebas desesperadamente. Empieza a caminar con una tranquilidad distinta. Esa serenidad no proviene de la pasividad. Proviene de una confianza profunda en que la semilla ya fue plantada. Observa cómo actúa un agricultor experimentado. Después de sembrar, no pasa las siguientes semanas cavando la tierra para verificar si la semilla sigue allí. Sabe que existe un tiempo invisible durante el cual todo parece inmóvil, aunque en realidad la vida ya está trabajando debajo de la superficie. Neville comparaba muchas veces este proceso con la manifestación. La imaginación fecunda la conciencia, igual que una semilla fecunda la tierra. Después comienza un periodo silencioso, donde aparentemente nada sucede. Es precisamente durante ese intervalo cuando la mayoría abandona. Dicen que el método no funciona porque todavía no pueden verlo. Pero aquello que no puede verse muchas veces es exactamente lo que está produciendo el cambio más importante. Si decides actuar como un imán para los milagros, tendrás que aprender a proteger ese estado interior incluso cuando el mundo exterior todavía no lo confirme. Ese es el verdadero desafío. No cuando todo marcha bien, sino cuando las apariencias parecen contradecir aquello que elegiste creer. Porque cualquiera puede sentirse seguro después de obtener el resultado. Neville invitaba a desarrollar la capacidad mucho más rara de sentir la certeza antes de que el resultado aparezca. Esa capacidad, repetida día tras día, termina modificando la percepción, las decisiones, las acciones espontáneas y hasta las coincidencias que comienzan a presentarse en la vida. Y entonces sucede algo curioso. Las personas alrededor empiezan a decir que has tenido suerte, que aparecieron oportunidades inesperadas, que todo comenzó a salir bien casi por casualidad. Pero tú comprendes que no fue casualidad. Sabes que el verdadero cambio había comenzado mucho antes, en aquel instante silencioso en el que decidiste dejar de vivir como alguien que espera un milagro, para convertirte en alguien cuya propia conciencia empezó a actuar como un poderoso imán, capaz de atraerlos de manera completamente natural. Con el paso del tiempo descubrirás algo que transforma por completo la manera de entender la vida. Los milagros rara vez llegan haciendo ruido. La mayoría de las veces comienzan con pequeños movimientos casi imperceptibles. Una llamada inesperada. Una conversación que parecía insignificante. Una idea que aparece de repente mientras conduces o caminas. Un encuentro que modifica el rumbo de los acontecimientos sin que lo notes en ese momento. Cuando miras hacia atrás, comprendes que aquello que parecía una simple coincidencia fue, en realidad, el inicio de una cadena perfecta de acontecimientos. Neville Goddard insistía en que la manifestación casi nunca ocurre rompiendo las leyes naturales. Ocurre utilizando las circunstancias normales de la vida para conducirnos exactamente hacia aquello que asumimos como verdadero. Aquí aparece otro error muy común. Muchas personas esperan que el milagro tenga una forma específica. Creen que solo reconocerán la respuesta si ocurre exactamente como la imaginaron. Sin embargo, la conciencia creadora no está limitada por nuestros planes. Puede utilizar caminos completamente distintos. Puede abrir puertas que jamás habíamos considerado. Puede hacer coincidir personas, lugares, conversaciones y oportunidades de maneras tan precisas que después parecen imposibles de explicar. Pero si permanecemos obsesionados con una única forma de obtener el resultado, terminamos ignorando las numerosas puertas que ya comenzaron a abrirse frente a nosotros. Neville hablaba con frecuencia de la importancia de abandonar el cómo. No porque el cómo no exista, sino porque pertenece al mundo de los acontecimientos, no al mundo de la causa. La causa siempre está dentro de la conciencia. El cómo pertenece a la inteligencia infinita que organiza las circunstancias. Imagina que deseas llegar a una ciudad desconocida. Si ya sabes cuál es el destino, no necesitas memorizar cada curva del camino antes de comenzar el viaje. Simplemente avanzas confiando en que el recorrido irá apareciendo a medida que progreses. Exactamente así funciona la manifestación.
Tu responsabilidad consiste en permanecer fiel al estado elegido. El desarrollo de los acontecimientos no necesita ser controlado constantemente. Observa cómo actúan los niños pequeños cuando imaginan. Para ellos no existe esa frontera rígida entre lo posible y lo imposible. Se entregan completamente al juego. Si sostienen una espada de madera, durante esos minutos realmente son exploradores. Si construyen un castillo con cajas de cartón, viven como si estuvieran dentro de un enorme palacio. Neville veía en esa capacidad infantil una enorme enseñanza espiritual, no porque debamos vivir desconectados de la realidad práctica, sino porque el niño posee una cualidad que el adulto suele perder: la capacidad de asumir plenamente una experiencia interior sin estar preguntándose cada 30 segundos si ya produjo resultados visibles. Con los años aprendimos exactamente lo contrario. Nos enseñaron a desconfiar de nuestra imaginación, a creer únicamente en aquello que nuestros sentidos físicos ya confirmaron. Sin embargo, toda innovación humana comenzó como una idea invisible. Ningún edificio apareció primero como edificio. Ninguna obra de arte nació terminada. Ninguna empresa existió antes de que alguien pudiera verla internamente. La imaginación siempre precede a la manifestación. Lo que Neville hizo fue extender este principio a todos los aspectos de la existencia humana. Ahora piensa en la palabra identidad. Muchas personas creen que la identidad es algo fijo. Dicen, yo soy así. Siempre fui de esta manera. Mi personalidad no puede cambiar. Pero Neville proponía una visión completamente distinta. Él afirmaba que el yo soy constituye el centro creativo de toda experiencia. Cada vez que dices internamente, yo soy desafortunado, yo soy inseguro, yo soy rechazado, no estás describiendo una realidad permanente. Estás ocupando temporalmente un estado de conciencia. Y cualquier estado puede abandonarse para ocupar otro diferente. Esto cambia completamente la perspectiva. Significa que no estás condenado por tu pasado, tampoco por tus errores anteriores, ni siquiera por las decisiones que lamentas. Todo eso pertenece a estados que alguna vez habitaste, pero tu conciencia posee la extraordinaria capacidad de elegir nuevamente. Y cuando eliges de manera persistente una nueva identidad, comienzas lentamente a desprenderte de las antiguas limitaciones. No porque luches contra ellas, sino porque dejas de alimentarlas con tu atención. Piensa en una habitación completamente oscura. Durante años alguien puede intentar expulsar la oscuridad utilizando escobas, ventiladores o cualquier otro instrumento. Nunca lo conseguirá. Basta con encender una pequeña luz para descubrir que la oscuridad desaparece sin necesidad de combatirla directamente. Neville veía los estados mentales de una forma muy semejante. No luches continuamente contra el miedo. Alimenta la confianza. No pelees obsesivamente contra la escasez. Fortalece el sentimiento de suficiencia. No centres toda tu energía en eliminar la preocupación. Aprende a permanecer cada vez más tiempo en la tranquilidad interior. Cuando un nuevo estado recibe suficiente atención, el antiguo comienza a perder fuerza naturalmente. Pero existe un detalle muy importante. Muchas personas cambian durante unos minutos mientras escuchan un video como este, y luego, al volver a su rutina, recuperan exactamente los mismos pensamientos de siempre. Ahí es donde la transformación se interrumpe. Neville enseñaba que la repetición emocional convierte un estado en algo natural. No basta con inspirarse ocasionalmente. Es necesario regresar una y otra vez al mismo sentimiento hasta que deje de parecer un esfuerzo y se convierta en tu manera habitual de vivir. Pregúntate con sinceridad, ¿qué emociones practico todos los días sin darme cuenta? Porque sí, las emociones también se practican. Hay personas que llevan tantos años practicando la preocupación que ya les resulta familiar. Otras han practicado durante décadas el miedo al rechazo. Algunas ejercitan constantemente la sensación de escasez. Otras entrenan todos los días la culpa. Sin notarlo, esas emociones terminan convirtiéndose en el lugar donde la mente regresa automáticamente. Ahora imagina que decides entrenar algo completamente diferente. Cada mañana eliges recordar que la vida
puede sorprenderte favorablemente. Cada vez que surge una dificultad, en lugar de reaccionar inmediatamente con ansiedad, haces una pausa y recuerdas: este momento no define mi destino. Mi estado interior es la verdadera causa. Poco a poco esa práctica comienza a construir nuevos caminos dentro de tu mente. Lo que antes parecía artificial empieza a sentirse familiar. La calma deja de ser un esfuerzo. La confianza deja de ser un ejercicio. La expectativa positiva deja de parecer ingenua. Se convierte en tu nueva naturaleza. Y cuando eso sucede, algo extraordinario comienza a manifestarse. Ya no necesitas convencerte constantemente de que los milagros existen. Empiezas a reconocerlos en todas partes. Descubres que siempre estuvieron ocurriendo, pero tu antiguo estado de conciencia era incapaz de percibirlos. Comprendes entonces que un verdadero imán no crea el metal. Simplemente posee una naturaleza capaz de atraer aquello que ya estaba dentro de su campo. Del mismo modo, al transformar tu conciencia, no obligas a la realidad a obedecerte por la fuerza. Simplemente te conviertes en la persona capaz de recibir aquello que antes permanecía fuera del alcance de tu antigua identidad. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia absolutamente toda la experiencia de vivir. Existe una frase de Neville Goddard que, cuando se comprende en profundidad, cambia por completo la forma en que una persona enfrenta su vida diaria. Él decía que el hombre no atrae aquello que quiere, sino aquello que es. A primera vista parece una afirmación sencilla, incluso obvia. Sin embargo, cuanto más se medita sobre ella, más se descubre que encierra una de las leyes psicológicas y espirituales más poderosas que pueden aplicarse a la existencia. Porque todos tenemos deseos. Todos imaginamos un futuro mejor. Todos, en algún momento, soñamos con una vida diferente. Pero entre desear y ser, existe una distancia enorme. Esa distancia es precisamente el espacio donde la mayoría permanece durante años sin darse cuenta. Imagina a alguien que desea prosperidad. Lee libros, escucha conferencias, repite afirmaciones durante algunos minutos cada mañana. Sin embargo, el resto del día continúa pensando exactamente igual que antes. Cada gasto lo vive con miedo. Cada oportunidad la analiza esperando encontrar un problema. Cada éxito ajeno despierta comparación o sensación de inferioridad. Aunque sus palabras hablan de abundancia, su identidad continúa viviendo en escasez. Y como la identidad siempre pesa más que las palabras, la realidad termina reflejando aquello que realmente sostiene en su interior. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida. Una persona puede afirmar que desea paz, pero si pasa el día entero alimentando discusiones imaginarias dentro de su mente, anticipando conflictos que todavía no existen y reviviendo constantemente heridas del pasado, su estado dominante seguirá siendo la tensión. Otra puede decir que quiere experimentar amor, pero continúa definiéndose como alguien indigno de ser amado. Incluso si aparece una relación maravillosa, encontrará inconscientemente la manera de sabotearla, porque su identidad todavía no sabe habitar esa nueva realidad. Neville observó este patrón una y otra vez. Comprendió que el ser humano rara vez actúa contra la imagen que tiene de sí mismo. Puede hacer esfuerzos enormes durante un tiempo, pero tarde o temprano regresará al nivel que considera natural para su identidad. Por eso insistía tanto en transformar primero el concepto de uno mismo. No basta con modificar comportamientos aislados. Hay que cambiar la raíz desde la cual nacen esos comportamientos. Piensa en un árbol. Si las raíces permanecen enfermas, pintar las hojas de verde no resolverá el problema. Durante unos días quizá parezca diferente, pero la vida verdadera del árbol continúa dependiendo de aquello que ocurre bajo la superficie. Nuestra conciencia funciona exactamente igual. Los resultados visibles son únicamente las hojas. Las raíces son nuestras creencias, nuestras emociones habituales, nuestras expectativas más profundas y, sobre todo, la manera silenciosa en que respondemos cuando nos preguntamos quiénes somos realmente. Aquí surge una cuestión fascinante. ¿Cómo sabe una persona cuál es su verdadera identidad? La respuesta no está en lo que dice delante de los demás,
tampoco en las frases bonitas que publica en las redes sociales. La verdadera identidad aparece durante los momentos más cotidianos. Aparece cuando algo sale mal, cuando recibe una crítica, cuando pierde una oportunidad, cuando enfrenta una demora. En esos instantes, desaparecen las máscaras y emerge automáticamente el estado dominante. Si una pequeña dificultad basta para convencerte de que todo está perdido, probablemente tu identidad todavía está basada en el miedo. Si un rechazo te hace sentir que no vales lo suficiente, tu concepto de ti mismo continúa dependiendo de la aprobación externa. Si cualquier obstáculo destruye inmediatamente tu confianza, significa que aún no has aprendido a permanecer en el estado que deseas ocupar. Neville enseñaba que el estado asumido debe mantenerse incluso cuando las apariencias parecen contradecirlo. Esta quizás sea una de las prácticas más difíciles para la mente humana, porque los sentidos físicos ejercen una influencia enorme. Observan una situación y afirman, esto es lo único que existe. Sin embargo, Neville invitaba a recordar continuamente que los sentidos describen el presente visible, pero no determinan el futuro. Lo que determina el futuro es el estado interno que eliges alimentar desde este instante. Imagina a un escultor trabajando sobre un enorme bloque de mármol. Para cualquier persona que pase por allí solo existe una piedra gigantesca, pero el escultor contempla algo completamente distinto. Él ya puede ver la figura escondida dentro del mármol. Aunque todavía nadie más la perciba, trabaja cada día guiado por una visión invisible. Poco a poco, elimina aquello que sobra hasta que finalmente aparece la obra que siempre había visto internamente. La conciencia creadora actúa de una manera muy semejante. Cuando asumes una nueva identidad, todavía no todo el mundo puede verla. Quizá ni siquiera tú logres sentirla constantemente durante los primeros días. Sin embargo, cada vez que vuelves deliberadamente a ese nuevo estado, estás retirando una pequeña parte del viejo mármol psicológico que cubría tu verdadero potencial. Un día descubres que ya no reaccionas igual que antes. Lo que antiguamente despertaba ansiedad, ahora produce serenidad. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse alcanzable. Lo que antes generaba miedo ahora despierta curiosidad. Ese es uno de los primeros signos de que la transformación ya está ocurriendo. Muchas personas buscan pruebas externas demasiado rápido. Quieren saber cuánto tardará la manifestación, cuándo llegará exactamente el resultado, qué día aparecerá la oportunidad. Neville respondía indirectamente a esa ansiedad, enseñando que el tiempo depende de la naturalidad con la que ocupamos el nuevo estado. Cuanto más natural se vuelve una identidad, menos resistencia encuentra para expresarse en la realidad visible. Por eso él hablaba tanto del sentimiento de naturalidad. No basta con imaginar escenas extraordinarias, si al terminar la visualización, inmediatamente vuelves a sentir que aquello es imposible para ti. La verdadera transformación ocurre cuando el deseo deja de parecer un sueño lejano y empieza a sentirse como algo completamente coherente con quien eres ahora. Piensa en alguien que aprende un nuevo idioma. Al principio necesita pensar cuidadosamente cada palabra. Comete errores. Se detiene constantemente. Sin embargo, después de años de práctica, hablar ese idioma deja de requerir esfuerzo consciente. Se convierte en algo natural. Lo mismo sucede con los estados de conciencia. La abundancia puede parecer extraña para quien siempre vivió sintiéndose limitado. La paz puede parecer desconocida para quien pasó décadas practicando preocupación. Pero mediante la repetición consciente, lo que hoy parece nuevo termina convirtiéndose en tu segundo idioma interior. Y entonces aparece un fenómeno extraordinario. Las personas comienzan a percibir un cambio en ti, incluso antes de que sepan explicar cuál es. Notan una tranquilidad diferente en tu manera de hablar, una seguridad serena en tus decisiones, una confianza silenciosa que no depende de las circunstancias. Algunos dirán que cambiaste, otros pensarán que tienes más suerte que antes, pero la verdad es mucho más profunda. No fue la suerte la que cambió, fue el centro desde el cual comenzaste a vivir. En ese momento comprendes que actuar como un imán para los milagros
nunca significó esperar pasivamente a que algo extraordinario descendiera del cielo. Significó convertirte, paso a paso, en una persona cuya conciencia ya no vibra en el miedo, en la duda o en la carencia, sino en la certeza tranquila de que la vida siempre encuentra caminos para reflejar fielmente aquello que uno ha aceptado como verdadero en lo más profundo de su ser. Hay un momento en el camino de toda persona que estudia las enseñanzas de Neville Goddard, en el que deja de preguntarse si realmente es posible transformar la realidad y comienza a hacerse una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué versión de mí mismo estoy alimentando exactamente ahora? Esa pregunta cambia todo, porque desplaza la atención desde las circunstancias hacia la causa. Durante años, la mayoría de las personas dedica toda su energía a analizar los efectos. Observa las cuentas, el trabajo, las relaciones, la salud, las oportunidades o la falta de ellas. Intenta corregir una situación tras otra sin darse cuenta de que todas esas experiencias nacen de un mismo lugar, el estado de conciencia que ocupa diariamente. Cuando entiendes esto, descubres que cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida y cada conversación interna constituyen una elección silenciosa acerca de quién decides ser. Observa algo muy interesante. Cuando una persona entra en una habitación donde todos están riendo, aunque no conozca el motivo, comienza poco a poco a sentir una energía diferente. Del mismo modo, cuando alguien permanece durante mucho tiempo rodeado de personas pesimistas, termina absorbiendo sin querer una parte de esa forma de interpretar la vida. Esto demuestra que la conciencia siempre está siendo influenciada por aquello a lo que presta atención. Neville comprendía perfectamente este mecanismo. Por eso insistía tanto en cuidar la actividad imaginativa, porque aquello que contemplas repetidamente, aunque sea solo en silencio dentro de tu mente, termina convirtiéndose en una parte de tu identidad. Piensa en cuántas veces al día imaginas conversaciones que todavía no ocurrieron. Tal vez alguien no respondió un mensaje, y tu mente ya construyó una historia completa de rechazo. Quizá recibiste una noticia inesperada y enseguida comenzaste a imaginar el peor desenlace posible. Esas escenas parecen inofensivas, porque solo existen en la imaginación, pero precisamente ahí reside su enorme poder. La imaginación no distingue entre aquello que ocurre físicamente y aquello que experimentas con absoluta intensidad en tu mundo interior. Cada escena aceptada emocionalmente deja una huella. Cada imagen repetida fortalece un estado. Cada estado sostenido acaba buscando una expresión visible. Ahora imagina que utilizas ese mismo mecanismo de manera consciente. En lugar de anticipar fracasos, comienzas a anticipar soluciones. En lugar de ensayar discusiones, ensayas armonía. En lugar de imaginar pérdidas, imaginas expansión. Poco a poco tu mente deja de reaccionar automáticamente desde el miedo y empieza a responder desde una expectativa completamente distinta. No porque estés ignorando la realidad, sino porque has comprendido que la imaginación siempre precede a la experiencia. Neville hablaba muchas veces de vivir desde el deseo cumplido. Esa expresión ha sido repetida miles de veces, pero pocas personas se detienen realmente a comprenderla. Vivir desde el deseo cumplido no significa actuar teatralmente como si todo ya hubiera ocurrido mientras por dentro continúas lleno de ansiedad. Significa permitir que el sentimiento correspondiente al resultado deseado se convierta en tu estado habitual. Si ya fueras la persona que deseas ser, ¿cómo respirarías? ¿Cómo mirarías el futuro? ¿Cómo interpretarías un retraso? ¿Cómo responderías a una crítica? ¿Qué pensamientos dejarían de tener sentido para ti? Esas preguntas son mucho más importantes que cualquier técnica aislada, porque una técnica puede durar 10 minutos. Una identidad permanece contigo todo el día. La verdadera práctica comienza cuando apagas el video, sales a trabajar, conversas con otras personas, enfrentas responsabilidades y continúas eligiendo una y otra vez permanecer fiel al estado que decidiste ocupar. Existe una razón por la que muchas manifestaciones parecen demorarse. No siempre se debe a que la conciencia haya fallado.
Muchas veces ocurre porque la persona cambia constantemente de estado. Durante la mañana siente confianza. Al mediodía aparece una dificultad y vuelve al miedo. Por la tarde recupera el entusiasmo al escuchar otro mensaje inspirador. Por la noche, regresa nuevamente a la preocupación. Es como intentar llenar un recipiente, mientras al mismo tiempo se mantiene abierto el desagüe. La energía nunca permanece el tiempo suficiente para consolidar un nuevo patrón. Neville enseñaba que la persistencia no consiste en repetir mecánicamente afirmaciones durante horas. Persistir significa regresar deliberadamente al mismo estado cada vez que la mente intenta volver a la vieja identidad. Es una decisión consciente. Es decirse a uno mismo, no importa lo que mis sentidos me muestren en este instante, sé quién estoy eligiendo ser. Al principio requiere atención, después se convierte en costumbre. Finalmente se transforma en naturaleza. Mira cómo actúa una persona profundamente segura de sí misma. No necesita demostrar constantemente su valor. No busca aprobación en cada conversación. No interpreta cada silencio como una amenaza. Esa estabilidad no proviene de las circunstancias, sino del concepto que tiene de sí misma. Ahora imagina aplicar exactamente el mismo principio a todos los aspectos de tu vida. Una persona que se siente naturalmente próspera piensa diferente. Una persona que se siente naturalmente amada interpreta los acontecimientos de otra manera. Una persona que se siente naturalmente guiada deja de vivir esperando catástrofes. Y aquí aparece uno de los milagros más grandes que Neville intentaba enseñar. Cuando tu identidad cambia de verdad, no solo cambian los resultados, cambia también aquello que eres capaz de percibir. Comienzas a notar oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Descubres personas que siempre estuvieron cerca, pero que jamás habías visto desde esa perspectiva. Ideas que parecían imposibles empiezan a parecer razonables. Caminos que antes considerabas cerrados revelan nuevas posibilidades. No es que el mundo haya aparecido de repente con opciones diferentes. Es tu conciencia la que ahora puede reconocerlas. Igual que una emisora de radio transmite continuamente en una frecuencia determinada, las oportunidades también parecen estar presentes todo el tiempo. La diferencia está en la frecuencia desde la cual vive la persona. Cuando cambias internamente, no obligas al mundo a transformarse por la fuerza. Simplemente comienzas a sintonizar experiencias compatibles con el nuevo estado que has elegido habitar. Quizá por eso tantas personas describen sus manifestaciones diciendo, todo empezó a acomodarse solo. En realidad, no ocurrió por casualidad. Tampoco fue magia en el sentido superficial de la palabra. Lo que sucedió fue que dejaron de enviar señales contradictorias a su propia conciencia. Dejaron de construir durante 5 minutos y destruir durante el resto del día. Su pensamiento, su emoción, su imaginación y su identidad comenzaron finalmente a caminar en la misma dirección. Ese es el instante en el que una persona empieza a convertirse verdaderamente en un imán para los milagros. Ya no porque espere acontecimientos extraordinarios cada semana, sino porque comprende que el mayor milagro consiste en vivir desde una conciencia tan estable, tan coherente y tan profundamente transformada, que la realidad exterior ya no tiene otra opción que comenzar a reflejar, paso a paso, aquello que durante tanto tiempo fue cultivado silenciosamente en el interior. Llegados a este punto, quizá comprendas que el verdadero propósito de este mensaje nunca fue convencerte de que los milagros existen. El propósito ha sido recordarte que la conciencia con la que observas la vida determina mucho más de lo que imaginas. Neville Goddard dedicó su vida a transmitir una idea sencilla y al mismo tiempo revolucionaria. El mundo exterior siempre termina reflejando el estado interior que aceptamos como verdadero. Por eso, el cambio más importante no comienza cuando las circunstancias mejoran. Comienza cuando tú decides dejar de identificarte con la versión limitada de ti mismo y abrazas una nueva forma de ser. A partir de hoy, cada mañana tendrás una oportunidad extraordinaria. Antes de mirar las noticias, antes de revisar el teléfono, antes de recordar tus preocupaciones habituales,
Podrás preguntarte, ¿desde qué estado quiero vivir este día? Esa única decisión, repetida una y otra vez, puede transformar lentamente toda tu experiencia. No necesitas hacerlo de manera perfecta. No necesitas eliminar todos los pensamientos negativos de un solo día para otro. Lo único que necesitas es regresar una y otra vez al estado que deseas convertir en tu nueva realidad, hasta que deje de sentirse como un ejercicio y se convierta en la forma más natural de vivir. Recuerda siempre la imagen del imán. Un imán no lucha para atraer, no persigue, no obliga. Su propia naturaleza produce el resultado. Del mismo modo, cuando tu identidad comienza a alinearse con la confianza, la abundancia, la paz, la gratitud y la certeza interior, las experiencias compatibles con ese estado empiezan a acercarse de formas que antes parecían imposibles. Algunas llegarán rápidamente, otras necesitarán más tiempo, pero todas encontrarán el camino adecuado. Cuando permanezcas fiel a la persona que has decidido ser, no permitas que una dificultad momentánea te haga regresar al antiguo concepto de ti mismo. Las circunstancias cambian, los estados también pueden cambiar, pero la decisión consciente de ocupar una nueva identidad siempre permanece en tus manos. Cada vez que eliges responder con serenidad en lugar de miedo, con confianza en lugar de desesperación, con expectativa positiva en lugar de resignación, estás fortaleciendo ese nuevo estado creador que Neville describía como el origen de toda manifestación. Quizá no puedas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir quién eres mientras todo eso ocurre. Y esa decisión silenciosa posee un poder mucho mayor del que la mayoría imagina. Porque el mundo no responde únicamente a tus deseos, responde principalmente a la persona en la que te conviertes cada día. Así que, cuando termines este video, no busques inmediatamente una señal espectacular. No esperes que el cielo se abra para confirmar que todo ha comenzado. Observa primero el cambio que nace dentro de ti. Observa cómo piensas. Observa cómo hablas contigo mismo. Observa cómo reaccionas ante las pequeñas situaciones del día. Ahí es donde empieza el verdadero milagro. Y cuando ese cambio interior se vuelve constante, la realidad exterior termina siguiéndolo con una precisión sorprendente. Que cada paso que des desde hoy esté guiado por la certeza de que tu imaginación es mucho más poderosa de lo que te enseñaron, que tu estado de conciencia es el verdadero punto de partida de toda transformación y que, al convertirte en la persona que ya vive la realidad que desea experimentar, dejarás de perseguir los milagros, porque descubrirás que siempre estuvieron buscando a alguien dispuesto a convertirse, verdaderamente, en su propio imán.